Listo. Ok, bien, pues muchas gracias. ¿Cómo están? Espero que todos bien. Bienvenidos a esta charla de contratos para operaciones inmobiliarias. Yo soy Andrés Montalbán. Tengo ya bastantes añitos en el negocio. De hecho, nací en el negocio. Mi papá se dedicaba a esto y yo fui el de sus hijos el que le continuó. Entonces, algo así como más de 30 años. Y a lo largo de la práctica profesional, pues una de las cosas en las que yo me he inclinado es en el aspecto legal. Yo creo que la base del negocio es el servicio, pero también el aspecto legal, porque las transacciones, las operaciones son cuestiones legales. Entonces, yo sostengo que todos los negocios, todas las empresas o los profesionales deben de trabajar, cuando son formales, deben de trabajar con contratos. Es decir, lo que diferencia a una empresa formal de una informal es, entre otras cosas, la elaboración de contratos. Cuando nosotros trabajamos de manera informal, pues es todo a la palabra. Oye, ¿en cuánto me lo dejas? Te doy con tanto, órale, no, si sabes que sí, mejor ya no lo quiero, y listo, ¿no? No pasa nada. Pero cuando estamos hablando de negocios formales, donde ya va a intervenir una serie de elementos que necesitamos que las personas se establezcan, digamos, reglas del juego, estas deben de ser asentadas en contratos. Entonces, a manera de introducción, les voy a platicar de lo que vamos a hablar en este tiempo. Lo primero es, ¿qué es un contrato? Vamos a definir contrato y algunos aspectos de ellos. También vamos a hablar, como punto número 2, de los aspectos legales, ¿sí? Estos aspectos legales se resumen en elementos de existencia, es decir, ¿qué elementos debe de haber para que exista un contrato? ¿Sí? ¿Qué elementos también, como segundo punto, harán que un contrato sea válido legalmente? Porque hay contratos que pueden ser inválidos, ¿no? Pues vamos a ver eso también, elementos de validez, y vamos a ver los tipos de contratos que hay. Y como punto número 3, los contratos para operaciones inmobiliarias. Ya esto nos atañe. La parte anterior es un poco general y ya a partir de la segunda mitad vamos a entrar ya en contratos para operaciones inmobiliarias y les voy a platicar de un modelo básico de contrato. ¿Sí? Entonces, suelo repetir mucho las cosas como pensando que las personas que lo entiendan mejor, ¿no? Pero si ustedes sienten que estoy repitiendo mucho, me pueden decir. El tema de las preguntas, yo soy de la idea de que si puedes anotarlas y hacérmelas al final, pero después estamos metidos en la plática, sobre todo este tipo de pláticas donde no hay una presentación, entonces todo así lo captando al oído. Entonces, si les surge de momento una duda, yo sugiero que me la hagan, y si esta duda se va a resolver más adelante, se los indico. Ahorita vamos a hablar de eso. Y la otra es que si bueno, al final ya podemos hacer todo tipo de preguntas. Ya, para no extendernos mucho con la plática, vamos a procurar que los casos particulares, los dejemos hasta el final. Sí, porque luego nos desviamos de la plática por atender un asunto en particular y se nos va todo el tema. Entonces vamos a tratar de ser muy puntuales y al final, si nos queda tiempo, y además yo les voy a dejar mis datos para que si tienen alguna duda posterior en un caso muy específico, ustedes me puedan llamar y preguntar. Ok, entonces vamos a empezar definiendo qué es un contrato. Un contrato es un acto jurídico, ¿sí? En términos legales tenemos lo que son los hechos jurídicos y los actos jurídicos. Los hechos jurídicos son cosas que ocurren que pueden tener consecuencias jurídicas, pero en estos hechos no interviene la voluntad, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros chocamos y como consecuencia de ese choque alguien sale herido o fallece, yo no tenía la intención de matar a alguien o de lastimar a alguien. Inclusive a lo mejor no choqué contra otro coche, a lo mejor choqué contra una piedra y esta piedra rodó y mató a alguien por allá. Eso es un hecho jurídico, ¿sale?
no había voluntad mía de matar a nadie, ni siquiera de chocar. Entonces, esos son hechos. Ahora, a diferencia de los hechos, los actos jurídicos, como es el caso de los contratos, son aquellas acciones con consecuencias legales, pero donde interviene la voluntad. Es decir, yo quiero hacerlo. Entonces, si esta piedra que rodó y mató a alguien, puede ser es un hecho jurídico porque yo no tenía la intención de hacerlo, ¿no? De matarlo. Pero si yo vengo con una pistola y mato a alguien, pues eso es un acto, ¿no? Con consecuencias jurídicas, porque yo quería hacerlo. Entonces, digo nada más para diferenciar que aquí entre hecho y acto jurídico es el tema de la voluntad, del deseo. Entonces, un contrato, insisto, es un acto jurídico, un convenio que produce o transfiere obligaciones y derechos, ¿vale? Produce o transfiere obligaciones y derechos. El tema de contratos lo podemos ver entre los artículos 1792 y el 1859 del Código Civil Federal. Hay otros ordenamientos legales que también van a hablar de contratos, ¿no? Como el Código Fiscal o el Código de Comercio u otros. No vamos a abundar en ellos porque son temas muy particulares, pero básicamente en el Código Civil Federal, en esos artículos, repito, 1792 al 1859, es donde se habla toda la generalidad de contratos. Ok, si decimos que un contrato es un convenio, vamos a definir qué es un convenio. Dice, un convenio es un acuerdo entre dos o más personas para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones. ¿Sale? Es un acuerdo entre dos o más personas. Por lo tanto, un contrato sería un acto jurídico en el que dos o más personas, de manera libre, ¿sí? Y voluntaria, se conviene y acuerda de manera recíproca la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar que entre Alba y Angie van a hacer un trato para mostrar un inmueble y van a ver quién va a hacer qué. Entonces, ahí van a crear entre Alba y Angie esas obligaciones y derechos, ¿sale? Que son las reglas del juego de esto que van a hacer, ¿no? Van a compartir una comisión, entonces se van a poner de acuerdo, entonces hay que hacerlo por escrito. Yo les decía que la diferencia entre la formalidad y la informalidad son los contratos, el hacerlo por escrito. Normalmente confiamos en que esta persona nos va a compartir la comisión o nos va a cumplir con algo que hayamos quedado y después no nos pagan y cómo vamos a resolverlo si quedó de palabra. Sí se puede, pero se complica. ¿Sale? Entonces, ¿para qué sirve un contrato? Justamente para establecer obligaciones y derechos de cada una de las partes que van a intervenir en él. Es decir, fijar las reglas del juego. Vamos a firmar un contrato, vamos a elaborarlo para determinar cuáles son las acciones que vamos a seguir, cómo vamos a jugar. Y también en el contrato vamos a establecer qué va a ocurrir si una de las partes o ambas partes no cumplen con las obligaciones contraídas o no respetan los derechos de la contraparte, ¿sí? Entonces, para esto, ¿qué va a ocurrir? Pues vamos a fijar penas, ¿no? Oye, si no haces esto que habíamos quedado, ¿qué va a pasar? Ah, pues me tienes que indemnizar o me tienes que pagar intereses o estas cosas. Entonces, el contrato va a establecer las reglas y también va a establecer las penalidades, las sanciones en caso de que alguien no cumpla. ¿Sale? Entonces, decimos, bueno, y entonces si firmamos un contrato ya no vamos a tener problemas. No, no es así. Los contratos no van a evitar el problema, pero sí nos van a ayudar a que lo solucionemos de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque hay reglas establecidas. Es más fácil solucionar algo donde hay reglas que algo donde no hay reglas. Es por eso la importancia de los contratos. Entonces, los contratos definitivamente deben de ser usados por profesionales, por empresas formales y por personas responsables, ¿no? Ok. Pero ¿por qué las personas no quieren firmar contratos? Ese es, bueno, ¿por qué?
básicamente es quien no lo quiere solicitar, porque hay quienes dicen, no, así está bien, sin contrato. Una es porque dicen que confían en la contraparte. No, pues yo confío en él, no, ¿cómo me va a hacer algo? No, así está bien. Otros dicen, no, lo conozco desde chiquito. No, pues es que es mi tío, es que es mi pariente, ¿sí? No, es que es mi suegra o es la mamá de mi novia. Entonces, ¿cómo le voy a firmar un contrato? Se va a ofender, ¿sí? Entonces le termina dando pena porque la contraparte se va a ofender, ¿no? Piensan que se les va a caer el negocio también. No, es que prefiero así, porque qué tal si le digo y no quiere y no me firma y se va. Se me va a caer el negocio antes de empezarlo, ¿no? Otra que no creen que la otra parte vaya a incumplir. No, es que yo lo conozco, es una persona muy seria, ¿no? O en el mejor de los casos que cambie de opinión. No, pues es que pienso que ya quedamos y ya no va a cambiar de opinión. De pronto cambian las circunstancias, se le enfermó un pariente y ya no puede comprar la casa. Y tú ya ilusionaste al propietario y todo. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar ahí? O sea, las circunstancias cambian. Entonces, para proteger a las partes que van a intervenir, es importante firmar contratos. Ahora, al que le proponen firmar un contrato, ¿por qué no lo quiere firmar? Pues una, que no se quiere comprometer, ¿sí? La otra, que no está seguro de lo que quiere o de lo que puede hacer. Entonces, ante esta incertidumbre, dice, pues mejor no firmo, ¿sí? Quiere tener la opción de incumplir si cambia de opinión. ¿Sí? No lo firmo porque qué tal si cambian las cosas, entonces mejor no firmo nada. O la otra, que ya tiene la intención de incumplir, ¿sí? Alguien, por ejemplo, que le vas a firmar un contrato de arrendamiento y te dice, no, sin contrato, yo te pago todo el año por adelantado, no es problema. Bueno, ya algo hay ahí, porque no te quieres firmar un contrato, ¿no? Entonces, esas son razones pues, por las que las personas no quieren firmar, entre otras, ¿no? Ok, bien, entonces vamos a entrar ahora, vamos a pasar por esta parte muy rápido, porque es mucha teoría, pero es importante que la conozcan, que la escuchen, que la conozcan, que escriban algo, y para después llegar a lo que son ya los contratos inmobiliarios, ¿sí? Entonces, les decía que para que un contrato exista, hay dos elementos. Uno es el consentimiento y el otro es el objeto materia del contrato. Entonces, este consentimiento, es decir, las partes deben de consentir que quieren hacerlo. No va a existir un contrato si hay dos partes que no quieren hacer algo. A lo mejor yo quiero comprar un carro, pero la otra parte no me lo quiere vender, por lo tanto, pues no va a haber nada ahí. Tienen que querer las partes hacerlo. Tiene que haber consentimiento. Este consentimiento puede ser expreso o tácito. El consentimiento expreso es cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos, o sea, que no dejen lugar a duda que se celebró un contrato. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a lo mejor hicimos un contrato por escrito y eso ya es expreso, ya lo estoy expresando. Pero también hay el consentimiento tácito, cuando no se expresa puntualmente. Sin embargo, hay la voluntad de las partes de llevar a cabo un trato. Por ejemplo, un consentimiento tácito podría ser cuando vas a un restaurante y te sientas a comer y pides algo. Entonces tú no firmas un contrato, ni dices, oiga, si me siento a comer y usted me trae la comida, entonces usted después me trae la cuenta y yo le pago. Pues no, o sea, no se dice nada de eso, simplemente comes, pides la cuenta y pagas. Y si no pagas, entonces te van a poner ahí alguna sanción, ¿no? Te van a detener o algo. Entonces ahí hay un elemento de existencia de una relación contractual donde el consentimiento es tácito. ¿Vale? Son ejemplos muy simples, pero así son. Cuando tomas un taxi, no, me lleva a tal lugar, te deja y le pagas. Es algo tácito. ¿Sí? Ok, el segundo elemento de existencia es el objeto. Debe haber un objeto sobre el cual vas a ejecutar el contrato, por ejemplo. Ese objeto puede ser material o inmaterial. Material, por ejemplo, decimos contrato de arrendamiento que celebran las partes respecto a la casa número ubicada en tal lugar. Ese es el objeto material, ¿sí? Es concreto, tangible. Pero también hay objetos inmateriales, ¿sí? Que no puedes tocar, como una casa, que es el derecho. Por ejemplo, el derecho de arrendarla.
Ok, ¿cuál es el objeto de este contrato? Ah, pues un arrendamiento. Entonces, un arrendamiento no es algo que puedas agarrar. Es decir, no es un objeto, es un derecho, una acción. Entonces, tiene que haber esto, tiene que haber una acción que se va a realizar sobre un objeto. ¿Vale? Entonces, esos son, para que exista el contrato, esos son los elementos de existencia. Ahora bien, hay elementos de validez. Ok, ya hay consentimiento y hay un objeto material e inmaterial. Pero para que este contrato sea válido, además, tiene que tener ciertos elementos como la capacidad legal, la ausencia de vicios del consentimiento, el objeto, motivo o fin, que tiene que ser lícito, y la formalidad o solemnidad. Vamos a entrar en cada uno de ellos. ¿Sí me están escuchando todos o algunos? Los que puedan. Sí, gracias. Ok. La capacidad legal de las partes quiere decir, ese es el primer elemento de validez de un contrato. Dice que son capaces para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. O sea, todas las personas podemos contratar, menos aquellas que la ley diga ellos no pueden. ¿Quiénes serían estas personas que no pueden celebrar un contrato? Los menores de edad no emancipados. Les explico rápidamente qué es emancipado. Emancipado es aquel que ya no depende de sus padres, ya se independizó, ya es económicamente. Hay menores de edad emancipados, ¿sí? Que ya no dependen de los padres para vivir, para mantenerse. Ok, bueno, los menores de edad no emancipados no pueden celebrar contratos. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un hijo de 17 años que va a la escuela, vive en mi casa, yo lo mantengo, vive de mí. Él no puede celebrar contratos porque no está emancipado. Ok, otro aspecto, son incapaces también las personas en estado de interdicción. Un estado de interdicción lo determina un juez cuando una persona no es capaz en algún sentido, por ejemplo mental, para ejecutar, o físico quizá, para tomar una decisión. ¿Sale? Entonces, quizá una persona con síndrome de Down, quiero pensar que no es capaz, entonces es interdicto. Estos obviamente, si son menores de edad, pero son mayores de edad, aunque dicen los mayores de edad también que no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismo o por algún medio, ¿sí? A lo mejor es ciego, mudo y sordo, ¿no? O sea, tiene todo. No sé, se me ocurren muchas cosas. Pero una persona pues que no pueda gobernarse, que necesite de un tercero para expresar su voluntad. Esas personas no pueden celebrar contratos, son incapaces. Fuera de ellos, todos los demás podemos celebrar contratos. ¿Sí? Pero entonces viene el otro elemento de validez, que es la ausencia de vicios del consentimiento. Estos son error, violencia y dolo. Vamos rápidamente a definirlos. Dice, los vicios del consentimiento son circunstancias que impiden que la persona de manera libre decida sobre la suscripción de un contrato. ¿Sí? De manera que el consentimiento no será válido si ha sido dado por error. ¿Sí? Definimos que es error. El error es la diferencia entre lo que se piensa y lo que es. Este error puede ser de hecho y de derecho. Justamente error es eso. O sea, me equivoqué, ¿no? Pero puedes tú estar consciente de que hay un error y no decir nada. Por eso dicen que hay dos tipos de error, el error de hecho y el error de derecho. El error de hecho es cuando recae sobre la realidad material, ¿sí? sobre la verdad de una acción. Es un delito conocido también como fraude genérico. Por ejemplo, dice, comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error que se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Y está el error de derecho. Para entender el otro, con el de derecho lo vamos a entender. Dice, es cuando se cree que se celebra un acto jurídico en lugar de otro. Es como un error de dedo, error de cálculo, algo así. Por ejemplo, celebrar un contrato de prestación de servicios, en nuestro caso, en lugar de un contrato de comisión mercantil. Por ejemplo, el contrato de prestación de servicios te limita o te mete en el ámbito del tema del consumidor, de la Profeco, de la NOM,
de la nueva NOM 247. En cambio, un contrato de comisión mercantil no te obliga a que estés en esa NOM, ¿vale? Tú puedes llevarlo a cabo porque estás en el Código de Comercio. Entonces, cuando celebras una cosa en lugar de otra, porque no sabes, entonces eso es un error, ¿sí? Entonces, dos, cuando estamos hablando de los vicios del consentimiento, los contratos no serán válidos cuando estos hayan sido arrancados con violencia, cuando la hayan obligado, pues. Todos aquellos actos que mediante el uso de la fuerza o la amenaza obligan al contratante a la celebración de un acto en contra de su voluntad. Los actos violentos pueden implicar no solo la integridad física del contratante, sino también su honra, su libertad, una parte considerable de sus bienes o de sus familiares. Por ejemplo, te secuestran a alguien y te dicen, si no lo haces, si no lo haces, voy a publicar estas fotos tuyas donde apareces en una situación que no. O sea, no te están lastimando físicamente, pero tu reputación o algo, o sea, te amenazan, entonces ya ahí hay violencia. Entonces esos contratos son nulos. Dice la ley que toda vez que una persona ha estado en estado de error, no sabe que se encuentra en el mismo al momento de celebrar el contrato, ya que una persona que actúa bajo la influencia de violencia no puede resistirse, el derecho a demandar la nulidad por estas causas es irrenunciable. Si hubo un error en la elaboración del contrato o te obligaron, no tú vas a poder siempre demandar eso, no caduca ese derecho, no prescribe. Ok, y el tercer vicio de la voluntad es el dolo. Eso es muy común, ¿no? Cuando dices, lo hizo con dolo, es decir, con conocimiento de causa, con intención y con todo. Entonces, el dolo guarda una estrecha relación con el error, pues consiste en cualquier sugestión o artificio que se emplea para inducir al error, ¿sí? Digamos que en el error no hay conciencia de que lo estás cometiendo, pero en el dolo sí. Esa digamos que sería la diferencia. De igual manera se relaciona con otro concepto denominado mala fe, que consiste en la disimulación del error de uno de los contratantes. Asimismo con la reticencia, que consiste en no comunicar información que de haber tenido la contraparte hubiera impedido la celebración de contrato. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a vender un inmueble, pero no le decimos al cliente el precio adecuado porque no hicimos un estudio de valor, un avalúo, lo que sea. Nada más, quizás nos dimos cuenta que estaba muy barato, inclusive fuimos y lo compramos. Bueno, ahí hay dolo, ¿sí? Porque nosotros sabíamos que ese inmueble era más, costaba más o valía más, pero no se lo hicimos saber al propietario. Entonces esos contratos se pueden caer, pueden ser demandados por el propietario y se ha hecho. Ok, entonces cualquier acto u omisión que tienda a fomentar la celebración o a eliminar o invalidar los motivos para no celebrar un contrato generan su invalidez. Ok, otro elemento de validez del contrato es el objeto o motivo del contrato o fin lícito. ¿Sí? Dice, el objeto o materia del contrato debe de ser legal, no ser contrario a la ley, no ser un delito o no estar prohibido por la ley. Si tiene alguna de estas cuestiones, el contrato será nulo también, será inválido. Por ejemplo, son objeto de los contratos materialmente, es la cosa que el obligado debe dar, les explicaba, el inmueble en sí. La cosa objeto del contrato debe existir en la naturaleza. Existe un departamento, ¿no? Se determina o determinable en cuanto a su especie, o sea, puedes clasificarlo. Ah, es un inmueble de tipo departamento, o sea, puede ser descrito y tiene que estar en el comercio. Por ejemplo, un departamento tiene un valor, ¿sí? Se puede vender. Si no es así, no puede ser objeto de un contrato. Ahora, inmaterialmente, hablando del objeto, es el hecho o el acto que el obligado debe realizar o no realizar. El hecho o acto positivo o negativo. Un hecho positivo es algo que tienes que hacer. Las partes se comprometen a pagar la renta, ¿sí? O un hecho negativo, que es el inquilino se compromete a no meter sustancias ilegales. Entonces, es uno de hacer y uno de hacer. Entonces, el hecho puede ser positivo o negativo, ¿sí? El objeto del contrato. Y de ser posible, y debe ser, perdón, no de ser posible, y debe ser posible e ilícito.
Ok, otro elemento de validez es la formalidad o la solemnidad con la que deba expresarse este consentimiento de la voluntad, ¿sí? Se debe de hacer de la manera que lo establece la ley. Ahorita vamos a ver los tipos de contrato y vamos a ver los contratos típicos y los contratos atípicos. Dice que los contratos típicos son aquellos que están contemplados por la ley, como el contrato de arrendamiento. El matrimonio es otro contrato, ¿sí? Entonces debe haber una solemnidad, o sea, una forma que debe contener ese tipo de contratos. Si no los reúne, entonces, si no reúne esa solemnidad, pues entonces es inválido ese contrato. Entonces, por eso se dice que hay muchos matrimonios inválidos, ¿no? Porque no se hizo con la formalidad debida. Entonces, la formalidad exigida por la ley para un contrato determinará su validez. En los contratos civiles, cada uno se obliga en la manera y términos que parezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas. Dice, cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras que éste no revista esa forma, no será válido, salvo disposición en contrario. Pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma legal. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque hay una formalidad, al final del día la voluntad de las partes va a hacer la regla. Por ejemplo, yo sé que tengo un derecho, cuando rento un inmueble, tengo el derecho del tanto, ¿sí? O de preferencia por el tanto para comprar ese inmueble si lo llegan a vender. Eso es un derecho que yo tengo, pero puedo renunciar a él. Entonces, la forma legal me dice que yo debo poner una cláusula que yo tengo derecho, pero mi voluntad, yo digo, pues yo no lo quiero comprar, entonces renuncio de antemano. Y entonces eso ya queda firme en el contrato. Sí, eso se refiere con la formalidad. Las cosas que debe de llevar, pero también, si es la voluntad de las partes, se puede renunciar a ellas. Ok, tipos de contrato. No, se dan cuenta que estamos yendo muy rápido porque son formalidades de tipo legal. Entonces, esta nada más es como para tener un antecedente o la base de lo que nosotros vamos a hacer al final. Ok, tipos de contratos. Existen contratos unilaterales, bilaterales y multilaterales. Ahorita los vamos a explicar. Existen contratos principales y accesorios, privados y públicos, consensuales, formales o solemnes, gratuitos y onerosos, reales, de tracto sucesivo e instantáneos, y típicos y atípicos. Ok, ¿cuáles son los contratos unilaterales? Son aquellos donde solo una de las partes establece las condiciones. ¿Sale? Es el caso de los contratos de adhesión. Ahorita los contratos de adhesión se pusieron de moda por la NOM 247. ¿Sí? Para toda la industria inmobiliaria, esto no, pues que es un contrato de adhesión. Hasta el día de hoy hay muchas personas que no saben qué es un contrato de adhesión. Entonces, un contrato de adhesión es un ejemplo clásico de un contrato unilateral. Es decir, una sola de las partes determina las condiciones y la otra persona se hace parte del contrato cuando lo acepta. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un contrato de adhesión? Cuando vas a contratar un teléfono celular, llegas a Telcel o a cualquier empresa y dices que era un teléfono o una línea, ok, a ver, firme, aquí está el contrato. Tú no estableces ninguna de las condiciones, solo aceptas todas las que ellos te impongan, ¿sale? Otro ejemplo de contrato de adhesión es el boletito del estacionamiento. Tú llegas, te dan tu ticket y en la parte de atrás trae unas letritas pequeñitas y te dice que si tu carro es robado, que ellos no se hacen responsables, bla, bla, bla. Al tú sacar y entrar, ya estás aceptando esas condiciones. Entonces, ese contrato fue hecho de manera unilateral, ¿sí? Por lo tanto, es un contrato de adhesión. Ok, ahora, un contrato bilateral es aquel donde las condiciones son establecidas por las dos partes contratantes, que puede ser un contrato de compraventa, ¿sí? De inmuebles. Ahí sí, el que compra pone unas condiciones y el que vende, es decir, yo te cobro, yo te lo vendo en tanto y tú me lo tienes que pagar. Y yo te lo voy a entregar en tal fecha y me vas a firmar una carta de entrega. O vamos a ir a tal notaría en la fecha tal. Y se ponen de acuerdo entre los dos. Ese es bilateral.
Y multilateral es muy simple, es similar, solamente que hay más de dos partes, ¿no? Es cuando hay sociedades cooperativas, donde hay muchos, o una sociedad donde hay varios socios, entonces todos intervienen para diseñar las reglas del juego, pues ya se convierte en multilateral. ¿Sí? Ok, eh, hablando de contratos principales o accesorios, los contratos principales son aquellos que tienen vida propia y son independientes, no dependen de otro contrato para existir. Ahora, los accesorios, y con esto me van a entender más los principales, los accesorios son aquellos que dependen de otro contrato para existir. Por ejemplo, la fianza. Para que exista un contrato de fianza, debe haber un contrato de arrendamiento, por ejemplo, o una promesa de algo. Entonces, la fianza surge a raíz de esta promesa. La contraté para que me avale este hecho, ¿no? Este contrato de arrendamiento, etcétera. Es un contrato accesorio. No puede existir una fianza por sí sola, sino que en función de otro contrato. Ahora, el contrato de arrendamiento, pues es un contrato principal, porque no necesita de otro contrato para existir. ¿Vale? Andrés, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. ¿Cuál es la diferencia entre la fianza y la póliza jurídica? Porque la gente muy se bien. confunde mucho en Ahorita la eso. vamos a ver más Gracias. adelante. Sí. Ok. Contratos privados o públicos. Bueno, los contratos privados son aquellos en los que no interviene la fe pública, ¿no? Como un notario. Esos son los privados, es entre particulares. Y los públicos son aquellos donde interviene un notario, ya es un contrato público. Aunque también a los contratos que se celebran con instancias del gobierno, que son públicas, también les llaman contratos públicos. Pero para el efecto de lo que nosotros estamos viendo, un contrato privado es como el contrato privado de promesa de compraventa. No fuiste al notario, lo firmaron entre las partes y es totalmente válido. ¿Vale? No, el hecho de que vayas al notario y lo firmes allá no le da mayor validez, es la misma validez. La única cuestión es que al hacerlo ante el notario, pues el notario va a dar fe de que sí firmaron. Entonces, lo único que va a pasar es que las partes no pueden negar que esa es la firma, su firma. Sí, pero la validez es la misma. Sí, son solamente dos tipos diferentes. Ok. Ahora están los contratos consensuales, formales y solemnes. Los contratos consensuales son los que no requieren más que el consentimiento. ¿Sí? Por ejemplo, lo que les decía, tomas un taxi o vas a comer a un lugar, pues es un consenso, o sea, estamos de acuerdo, ¿no? De que yo como y te pago. Yo te doy de comer y me pagas. Los contratos formales son los que se perfeccionan por escritos, como los que nosotros tenemos que hacer, formales. Y los solemnes, ya les decía yo, son aquellos que requieren una formalidad específica, como el matrimonio. Ok. Ahora están los contratos gratuitos y onerosos. Son gratuitos cuando el provecho es solo para una de las partes del contrato. Sí, o sea, te voy a regalar la casa, una donación, es un contrato oneroso. Es gratuito para el que la va a adquirir y para el que dona la casa, pues le va a costar la casa, ¿no? Sí, pero no hay un interés económico ahí de por medio. Es gratuito, es regalado. Y oneroso es cuando es con costo. Dice, es el contrato cuando hay beneficios y obligaciones para todos los que intervienen y pueden ser conmutativos o aleatorios. Los contratos onerosos van a ser conmutativos si los beneficios o pérdidas son apreciables y ciertos desde que se celebra. Por ejemplo, un conmutativo es cuando un contrato de trabajo. Tú vas a trabajar una quincena y te voy a pagar 10,000 pesos por ella. Y vas a trabajar de tal hora a tal hora. Entonces, ya sabemos cuánto va a ganar. Y se le dice, pero si tú faltas, se te van a descontar 500 pesos por día. Entonces, ya sabemos lo que va a ocurrir desde que se firma. Y los onerosos aleatorios son aquellos cuando la prestación depende de algún acontecimiento o hecho incierto, algo que no ha ocurrido, por lo que no podrá saberse los montos o cuantías de las ganancias, beneficios o pérdidas, sino hasta que ese acontecimiento se realice. Por ejemplo, un contrato de prestación de servicios, un contrato de comisión mercantil, le dice al cliente, bueno, yo le voy a cobrar por vender su casa el 8%, el 6%, el 5%, lo que cobren, ¿sí? Cuando se vendan. Pero ¿qué pasa si no se vende? Pues ya no ganaste nada. Entonces es aleatorio, es como a la suerte. Y o dices, te voy a pagar el 5% si se venden 1,000,000. Pero ¿qué pasa si se venden menos de 1,000,000? Entonces a lo mejor el cliente diga, oye,
pues como se está vendiendo en menos de lo que quedamos, nada más te doy el 4. ¿Sí me entienden? O sea, son cuestiones que intervienen en los contratos. Entonces ahí es un oneroso porque te van a pagar, pero es aleatorio. O sea, hasta el final se va a ver que en los contratos se manejan supuestos, ahorita lo vamos a ver. Eso es, si esto ocurre, pues pasará esto. Si esto no ocurre, pasará así. Entonces lo dejamos a un supuesto en el contrato oneroso aleatorio. Ok, ahora vamos a ver contratos reales de tracto sucesivo o instantáneos. Los contratos reales son aquellos, se considerarán así cuando el objeto debe entregarse para tener el contrato como perfecto, celebrado con todas sus formalidades. Es decir, una compraventa, pues se va a configurar cuando te paguen la casa y cuando recibas la casa. Tú puedes firmar una escritura, pero si nunca te entregaron la casa o si nunca te pagaron la casa, pues ese contrato no se realizó, no se concretó. Entonces, los reales son cuando dependa de eso. Entonces, podríamos decir que una escritura pública, que es un contrato de promesa protocolizado, un contrato de compraventa, perdón, protocolizado, es un contrato real porque se va a configurar cuando se entregue el inmueble y cuando se pague el dinero. Ahora, contratos de tracto sucesivo, ¿sí? O sea, sucesivo, no es inmediato, sino poco a poco. Son aquellos contratos cuyas obligaciones se cumplen a lo largo de un tiempo. ¿Qué tipo de contrato las obligaciones se van cumpliendo a lo largo de un tiempo? Es un contrato de arrendamiento, ¿no? O sea, no te van a pagar todo de entrada, sino cada mes te va a pagar. Entonces es tracto sucesivo. Y los instantáneos son aquellos contratos que se llevan a cabo en un solo acto. Por ejemplo, la compraventa de un coche. Ah, pues aquí te vendo mi coche y te pago y me lo llevo y se acabó. No hubo más allá. ¿Sale? Y por último, los últimos tipos de contratos son los típicos y los atípicos. Por ejemplo, todos los contratos típicos son aquellos que literalmente se encuentran descritos en la ley, como el contrato de compraventa. ¿Sí? Existe en la ley. Contrato de arrendamiento existe en la ley. Contrato de trabajo existe en la ley. Son contratos típicos. Pero hay contratos atípicos, que son aquellos que no están en la ley, pero no por no considerarse, no existen o no son válidos. Sí son válidos, solamente son atípicos, porque no están contemplados. Un ejemplo de este tipo de contratos es el contrato de claque. Me gusta usar este ejemplo porque es chusco. El claque, el contrato de claque. No sé si alguno de ustedes sepa qué es el claque. Bueno, No. ¿sí? No, bueno, el contrato de claque es aquel que se firman ciertas empresas de entretenimiento con personas que aplauden. ¿Sí? Entonces, te contrataron para que aplaudas, por ejemplo, en el show de Chabelo, ¿no? O algo así. Bueno, ya me fui muy atrás, siempre en domingo. Entonces, había gente que contrataban para que aplaudiera, porque había veces que la gente estaba muy apachurrada, entonces contrataban para aplaudir. Entonces, es un contrato que no existe en la ley. Bueno, pero otro en nuestro medio, por ejemplo, otro contrato que es atípico, la póliza jurídica de arrendamiento. No es un contrato que esté contemplado en la ley, pero es un contrato. Sí, esto es un contrato atípico, pero existe. Bueno, ya que les hablé de todo, de estas generalidades legales, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que son los contratos inmobiliarios. Entonces, dicho lo anterior, vamos a decir que de acuerdo con la tipología mencionada, los contratos para operaciones inmobiliarias son o pueden ser unilaterales o bilaterales o multilaterales también. ¿Por qué? Porque puede ser un contrato de adhesión, ¿sí? O un contrato de arrendamiento, puede ser unilateral, ¿sale? ¿Por qué? Porque el propietario establece sus condiciones. O puede ser bilateral en una compraventa, ¿vale? Puede ser un contrato principal o un contrato accesorio. ¿Por qué principal? Pues un contrato de arrendamiento, una compraventa es un contrato principal, pero puede ser accesorio porque a lo mejor hay una fianza de por medio o una póliza jurídica, ¿sale? También los contratos inmobiliarios podrán ser públicos o privados, ya les decía, pueden ser firmados de manera entre las partes privadas o pueden ser firmados ante una notaría, entonces se convierte en público, se inscriben, etcétera. Son formales, la idea es que sean formales, que sean por escrito, ¿sale? Que no se dejen a la palabra
o de otra manera, tienen que ser por escrito. Son onerosos aleatorios. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué va a acabar, cuánto al final vamos a cobrar, ¿no? Pero también pueden ser onerosos, cuando, onerosos, conmutativos, si es una asesoría, oye, te voy a dar una asesoría y te voy a cobrar 5,000 pesos, o te voy a hacer un estudio de valor, te voy a cobrar 1,500 o 2,000 pesos. También ahí ya son, sí, es conmutativo. Pueden ser instantáneos, reales o de tracto sucesivo, ¿sí? ¿Por qué? Pues se van a configurar cuando se entrega el bien, cuando tenemos cuando es de una sola ocasión. ¿Qué podría ser? Pues la elaboración de la prestación de un servicio específico, ¿no? Sí, vamos a hacer un tipo de publicidad determinada y pues nada más. Ya se hizo y ya me pagaste. O de tracto sucesivo, si es un contrato de arrendamiento. Lo mismo, van a poder ser típicos o atípicos, si están contemplados en la ley, como el arrendamiento u otros, o atípicos, como las pólizas. O a lo mejor algún contrato que necesites y no exista. ¿Sí? Necesitas poner las reglas del juego de algo que no existe, pero necesitas quedarte de acuerdo, pues es un atípico, ¿no? Hay otro contrato que se llama, pues aquí está, que vamos a ver que es el de asociación en participación. No sé si les ha pasado que un cliente no tiene recursos para arreglar su departamento, por lo tanto no se puede vender, y tú dices, bueno, y si yo le invierto, pero ¿quién me garantiza que me vaya a pagar? Entonces haces un contrato de asociación en participación. Y así. Ok, entonces ahora sí vamos a entrar directo a cuáles son todos estos contratos que pueden intervenir en una operación inmobiliaria. ¿Sí? El más común es el contrato de prestación de servicios de intermediación para la comercialización de bienes inmuebles, que muchos llaman la exclusiva, ¿no? Otro de los contratos es el contrato de adhesión, el famoso contrato de la Profeco. Otro contrato es el de comisión mercantil. Si no le quieres dar por el lado civil, como el contrato de prestación de servicios, y obligarte en términos de la NOM, puedes hacer un contrato de comisión mercantil, ¿sí? El contrato de comisión mercantil está previsto para regular operaciones esporádicas no habituales, ¿sí? En las que el comitente es el que paga la comisión, encarga al comisionista, que es el que va a cobrar la comisión, la realización de actividades puntuales a cambio de una comisión, de un pago. Su regulación general viene establecida en los artículos 273 al 308 del Código de Comercio. Ahora, hay una confusión aquí en el que dicen, el contrato de comisión mercantil está previsto para regular operaciones esporádicas no habituales. Entonces nosotros decimos, oye, pero yo sí habitualmente hago compraventas. Sí, pero no para la misma persona. ¿Sale? Entonces sí sí podemos ser comisionistas, porque el señor Elfego Barroso me encargó que vendiera su casa. Ya la vendí y quizá me vuelva a contratar dentro de 3, 4 años para vender otra. ¿Sale? Entonces sí somos comisionistas. Entonces se puede confundir con la agencia. Es decir, soy comisionista o soy agente inmobiliario. Bueno, ya cuando eres agente es porque ya haces una actividad habitual, continua, de vender en departamentos para una misma persona. Es decir, a lo mejor trabajas para un desarrollo o eres el asesor de una agencia inmobiliaria, llámese un RE/MAX, un Century u otra. Ahí es agente porque ya estás trabajando para una empresa que se dedica a vender inmuebles. Pero cuando solamente le vendes el inmueble a un señor X, es una comisión. ¿Y qué pasa si tienes 100 señores X? Siguen siendo esporádicas porque son diferentes comitentes, o sea, son diferentes personas que te comisionan para que hagas ese trabajo. Entonces, por eso es que el contrato de comisión mercantil se cuadra perfectamente con nuestra actividad. De hecho, es el contrato que yo de manera personal utilizo. Yo no utilizo un contrato de prestación de servicios. Al final las cláusulas pueden ser las mismas, ¿eh? El asunto es que tú no le das a la autoridad, ¿sí? Digamos, la facultad para que te examine
desde el aspecto civil o desde el aspecto de la NOM, sino desde el aspecto mercantil. Entonces, hay que saberle ahí qué es lo que quieres hacer y no tener miedo, porque vivimos con ese miedo de que me va a caer la Profeco. Además que la NOM tiene un montón de, no es que tenga fallas, en realidad no tiene fallas, sino estamos interpretando mal la NOM, ¿sale? Porque la NOM dice que habla del consumidor y define al consumidor como la persona que compra la casa. Entonces vienen todos esos que nos dan pláticas de la NOM y nos dicen, es que tienes que hacer tus contratos de adhesión porque si no te va a caer la Profeco. Entonces, si tú no das un servicio contractual al comprador, tú no tienes por qué inscribirte nada en la NOM, en la Profeco. No tienes por qué darte ningún contrato, porque el contrato que tú celebras, lo celebras con el propietario. Y la NOM no te dice que es un contrato con un propietario, sino con un comprador. Sin embargo, estamos con ya 1,000 gentes registraron su contrato de adhesión, el que utilizan de intermediación, cuando la NOM no te está pidiendo eso. ¿Sí? Te está hablando del contrato con el comprador. Ahora, nosotros no somos vendedores. Esa es la importancia también de hablar con propiedad. ¿Sí? Esa confusión es grave porque nos decimos que vendemos casas. Nosotros no vendemos inmuebles. Nosotros hacemos un encargo por un propietario y el que es el vendedor es el propietario y el que es el comprador es el cliente, ¿no? Que la va a comprar. Nosotros no somos vendedores. Nosotros realizamos un encargo del propietario para vender su casa y es por eso que somos comisionistas. Entonces, todo eso está perfectamente contemplado en la ley. Bueno, vamos a avanzar y ahorita regresamos a ahondar en cada uno de los contratos. Les decía, el otro contrato que podemos llegar a utilizar es el contrato de asociación en participación, ¿sí? Ya les decía, cuando las famosas aportaciones. Oye, es que tengo un terreno en aportación, pero hay otra persona que lo va a construir. Entonces, es un contrato que vamos a manejar también en operaciones inmobiliarias, ¿sí? El de asociación en participación. Oye, pero si yo aporto, ¿cómo? Pues no es una compraventa porque no te lo están comprando. Lo estás aportando. Entonces, aquí existen dos figuras, el asociado y el asociante. El asociado es el que va a aportar los bienes y los servicios y el asociante es el que va a realizar el negocio, ¿sí? Este es el que va a asumir la responsabilidad frente a terceros. Por ejemplo, que es el desarrollador. El asociado es el que pone el terreno y el asociante es el que lo va a construir. Él es el que tiene que pagar impuestos, todo, ¿no? Y obviamente, pues descontarlos al asociado. Bueno, otro contrato que utilizamos o debemos utilizar en operaciones inmobiliarias es el aviso de privacidad. También es un contrato, ¿sí? También hay voluntad de celebrarlo, ¿sí? También hay condiciones, cláusulas, ¿sí? Claro que el aviso de privacidad no dice cláusula 1, cláusula 2, no, pero son condiciones. Entonces se configura también como contrato, porque es un acuerdo de voluntades. El contrato de colaboración para la comercialización de inmuebles. Este contrato de colaboración es, por ejemplo, cuando a ti te dan un inmueble, contratas un inmueble para promoverlo, pero quizá no es de tu área de expertise, ¿sí? Es decir, quizá tú no seas experto en inmuebles industriales, por decirlo así, pero tienes una persona que eres de su confianza y te dice, yo quiero que tú lo vendas. Entonces tú te vas a asociar o vas a hacer una colaboración con un experto en inmuebles industriales para que lo puedas vender, si no, nunca lo vas a vender. No tienes los contactos, no estás en ese medio, entonces con dificultad lo vas a vender. Entonces te asocias en un formato de colaboración con otro colega para que juntos promuevan ese inmueble y lo vendan. Es diferente al de operación compartida, porque en este modelo quizá tú compartan, tú y tu colega con el que haces la colaboración, van a compartir la comisión que les quede después de haber pagado una comisión compartida, porque a lo mejor el comprador lo trae otro inmobiliario. Entonces, del 100%, compartes la mitad y ustedes en esta colaboración que traen, pues le va a quedar el 25 y el 25. Pero si lo logran vender ustedes, pues 50 y 50.
Ese es un contrato que tampoco nadie hace, nada más les estamos diciendo a los demás, oye, ayúdame a vender esto, ayúdame a vender, pero no hay formalidad. Entonces resulta que te ayuda a venderlo y después ya no le quieres dar o tú lo ayudas y ya no te quiere. Entonces debe haber un contrato para ese trato. También está el contrato de operaciones compartidas, ¿sí? A diferencia del otro, es simplemente si un colega tuyo te trae un cliente o si tú le llevas un cliente a un inmueble de él. Normalmente lo dejamos a la palabra y a la confianza. No, no creo que me friegue, pero ya después ya no te pagan. ¿Y cómo le cobras? Si no lo formalizaron. ¿Vale? Entonces debemos de hacer esto. Muchas veces este contrato de operación compartida lo puedes hacer con un reporte de visita. En el mismo reporte de visita pones ahí unas clausulitas abajo y cuando te lo firma, vámonos, se configura el contrato. Y si no te paga, pues con eso lo puedes demandar. Ok, otro contrato que podemos hacer para operaciones inmobiliarias son las propuestas o intenciones de compra o arrendamiento, o las ofertas. Esta propuesta o esta oferta de compra es una especie de contrato accesorio, porque va a emanar de un contrato principal. ¿Cuál es el contrato principal? El contrato de prestación de servicios o el contrato de comisión mercantil. Es decir, tú en tu contrato de prestación de servicios vas a establecer que un cliente interesado puede hacerte una propuesta de compra o puede hacerte una oferta y en el contrato pones cómo lo vas a manejar, que tiene que ser por escrito, con un anticipo. Entonces, cuando surge el caso, que ya tienes al comprador, pues te va a hacer o una propuesta de compra o una oferta. Pero como la tienes mencionada en tu contrato principal, entonces contrato accesorio, te va a servir para darle digamos, complementar la parte que se configure el hecho o el acto. Entonces tú podrás cobrar la comisión cuando ya tengas una propuesta de compra. Ahí les va, sí, puntualmente. En tu contrato de prestación de servicios pones, el precio del inmueble será la cantidad tal, 1,000,000. Si que el propietario deberá pagar al profesional cuando éste le presente o le notifique, también las palabras suyas son importantes, cuando le notifique de una propuesta de compra. ¿Qué es una propuesta de compra y cuál es la diferencia con la oferta? La propuesta es cuando el cliente te dice, ok, ya, tú quieres 1,000,000 por la casa y sí me gustó la casa y te doy el 1,000,000. Ya hay una intención de compra. Sí, tengo la intención de comprártela. Quizás solamente te voy a proponer cómo te la voy a pagar. Ahora, en tu contrato de prestación de servicios tú pusiste, cuando me notifique una intención de compra. En ese momento se configuró la venta, ya se considera como cerrada. ¿Sale? Ya no te tiene que firmar nada de aceptación, ya preaceptó, porque le están dando el precio que se pidió. Y la oferta es cuando te ofrecen un precio menor que el que estás pidiendo. Haz de cuenta, pides 1,000,000 y te ofrecen 900. Entonces, ahí la cláusula diría, yo te pagaré la comisión cuando acepte una oferta por escrita y firmada. Son diferentes. En una no te tiene que firmar, solamente le avisas. Y en la otra sí te tiene que firmar porque es un precio menor. Entonces, son contratos que tienes que ir haciendo para amarrar el contrato principal que hiciste, que fue el de prestación de servicios, y te paguen tu comisión. Si no lo haces así, hay personas que no ponen esas cláusulas en sus contratos principales y luego de la nada empiezan a hacer ofertas por escrito y todo, pero pues, pero como, ¿y qué? ¿Por qué o qué? Si no lo estableciste en un contrato de manera previa. O lo ponen en su contrato de manera previa y después no lo hacen por escrito, entonces se les cae la venta, ¿sí? Porque no hicieron todo el proceso, no hicieron todos los contratos principales y accesorios que debieron haber hecho. Por eso se nos caen las ventas, porque no hacemos esos contratos, no hacemos el proceso que debe ser, nos vamos brincando pasos, y donde te lo brincaste, seguro ahí te va a salir mal. Ok, otro contrato que manejamos, bueno, si ya nos hicieron una propuesta, una oferta, también la contraoferta, en caso de que el propietario no acepte la oferta, puede hacer una contraoferta. Bueno, pues ese es otro contrato, ¿sí? Que también será accesorio de la oferta.
Se dan cuenta cómo se van amarrando, pero si tú llevas tu historial de contratos a bien derechitos, seguramente la conclusión de tu operación va a ser positiva. Ok, bueno, vamos a pensar que ya nos aceptaron la oferta o la propuesta. Pues, ¿cuál es el contrato que sigue? Pues la promesa de compraventa. Hubo un tiempo en el que se manejaba que no existían las promesas, que era una compraventa. ¿Sí? Pues no, sí, sí existen las promesas. ¿Sí? La promesa estás prometiendo que vas a hacer algo. ¿Sí? ¿Por qué es importante hacer una promesa de compraventa y no directo el contrato de compraventa? Porque la promesa te va a dar un tiempo para que realices los trámites. ¿Sí? Si tú te vas directo a la compraventa es como si ya lo hubieras hecho, o sea, no tiene sentido. Entonces terminaron por aceptar que la promesa es importante y necesaria. Ya después ya viene la compraventa formal. Además, en la promesa tú pones los valores reales de la venta, ¿no? Si yo te la ofrecí en 1 millón, te voy a pagar el millón. Y quizá ya en la compraventa, a lo mejor ya te bajes el valor por cuestiones catastrales, que no es correcto, pero bueno, ya se hace, o sea, porque ya es el documento oficial, la compraventa. Pero en la promesa quedan lo que realmente te va a pagar. Ok. Entonces, el contrato de arrendamiento, vamos a suponer que no estamos hablando de una compraventa, sino de una renta, pues ahí viene un contrato de arrendamiento. Es importantísimo los contratos de arrendamiento, elaborarlos bien. Muchas veces te dicen los propietarios, es que a mí mi contrato de arrendamiento me lo elaboró mi notario, o mi contrato me lo hizo mi abogado. Ok, pero habría que ver si el notario o el abogado tienen experiencia en arrendamiento, porque si no tienen experiencia en arrendamiento, te van a hacer un contrato muy escaso. ¿Sí? Solamente un abogado que tenga experiencia en arrendamientos te puede hacer porque tiene, o un abogado que sea inmobiliario, porque tiene la sensibilidad de las cosas que ocurren en el arrendamiento. Entonces te va a poner santo y seña de todo lo que ocurra y cómo prevenir y qué penalidades, etcétera. ¿Sale? Entonces es importante que los contratos sean hechos por personas especializadas, no solamente en derecho, sino en las áreas del derecho. Por ejemplo, un abogado que es penalista, a lo mejor no te puede hacer una demanda de divorcio, porque no se, o va a dejar de pedir cosas que debió haber pedido, porque no tiene la sensibilidad. Es importante que cada quien en su área de experiencia, y siempre contratemos personas, es decir, uno no lo puede saber todo, pero lo que sí puedes saber es a quién recurrir y siempre recurrir a los mejores. Si nosotros queremos que nos paguen bien, hay que estar dispuestos también a pagar bien a un experto. Ok, bueno, entonces el arrendamiento, de ahí viene el contrato de fianza y la póliza jurídica. Las menciono juntas para establecer las diferencias. Bueno, la fianza es un servicio que ofrecen las afianzadoras. Las afianzadoras son instituciones reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. ¿Vale? La fianza es un contrato típico, ¿sí? Pero es típico y a la vez es accesorio, ¿vale? Es típico porque existe en la ley y es accesorio porque depende de otro contrato, como el del arrendamiento para existir. Entonces, la fianza, operativamente hablando, lo que hace es pagarte las rentas que no te pague un inquilino, ¿sale? No te pagó la renta de enero y tú le hablas a la afianzadora y no me ha pagado la renta. Entonces la afianzadora le llama y si se niega a pagar, la afianzadora te paga a ti. Haz de cuenta como a los 15 días de que no te pagaron la renta. Y así, si no te paga durante 3 meses, la afianzadora te va a estar pagando las rentas y va a ser cobranza extrajudicial. Adelante, Dora. No te escucho. Tienes cerrado tu micrófono, Dora. Dora, tienes tu micrófono cerrado, no se te escucha. Por ahí en la esquinita de tu pantalla o abajo debe haber un icono del micrófono para que lo actives. No,
¿Alguien se lo puede desactivar o activar? No, fíjate que no puedo. Estoy intentando abrirlo, pero no. Lo tiene que hacer ella. Dora, no te escuchamos nada. Qué pena nos da. Es que tienes cerrado tu micrófono. Mira abajo, hasta abajo tienes una hilera de iconos. Ahí Ya lo estás, abrí. Dora, ya. Ahí está. Ya, Dime, ¿verdad? Dora. Es Ya. que estaba picándole a otro. Ay, perdón. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Oye, Andrés, sí, Andrés, tengo una duda. Esto de las fianzas, lo que pasa con la diferencia de la previsión es que la fianza para que te pague debes de tener debes de pagar el IVA, ¿no? O sea, si tú no das un recibo de que estás pagando con IVA, no te lo hace válido la fianza. ¿Estoy en lo cierto? Puede ser, sí. Sobre todo últimamente, en los últimos años, donde las cuestiones fiscales se han hecho tan quisquillosos, sí, como las fianzas están reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o sea, instituciones de gobierno, sí te van a pedir que tengas todo, ¿no? O sea, si tú no estás dado de alta en Hacienda, si no das recibos fiscales, es como una especie de seguro, ¿sí? Si tú no reúnes, si tú no cumples con todos los requisitos de ley, pues se anula. De hecho, Claro. ni te la venden para empezar. O sea, antes tú dices, bueno, me la vendes y no voy a poder cobrar. No, no te la venden la fianza, no te la dan. Tienes que tener todos los requisitos. A diferencia de una póliza jurídica, ¿sabes? Esa es la pregunta. O sea, tienes que a fuerza tener el recibo fiscal para que te puedan pagar la fianza. Sí, así Perfecto. es. Sí, Así es. sabía. Ok. Gracias, Ok. Andrés. Sí, a la orden. Ahora, nosotros como profesionales, siempre, siempre, invariablemente, tenemos que recomendarle a los clientes que se conduzcan dentro del marco de la ley. Por ejemplo, hace rato les dije que en el contrato de promesa pones un precio y a la hora de escrituras en otro. Esa no es una recomendación que debamos darle a los clientes. Nosotros debemos decirle, tú tienes que escriturar al valor real para que estés al 100% protegido en caso de cualquier cosa, no sé, que te tengan que indemnizar, que haya una expropiación, lo que sea. Si después de tu recomendación el cliente lo quiere hacer a su manera, es bronca de él, que te firme una carta responsiva de que tú sí le dijiste, para que después no diga, porque siempre van a decir, echar la bola a otros, ¿no? No, pues el asesor me dijo. Entonces uno nunca debe recomendar esas cosas, pero pero si el cliente lo menciona, pues tú lo orientas. Oye, no te lo recomiendo, pero si tú lo quieres hacer ya es cosa tuya. ¿Sale? ¿Se puede? Sí, sí se puede, pero no es correcto. Yo te recomiendo que lo hagas bien. Lo mismo sucede en los arrendamientos. Cuando nosotros contratemos con un cliente que se va a dedicar al arrendamiento, lo tenemos que asesorar, decirle, oye, ¿sabes qué? Yo no te voy a hablar bonito, ni te voy a decir lo que tú quieres oír. Yo te voy a decir lo que es, lo que te va a proteger. O sea, si tú caminas con la ley, vamos a estar bien todos. Pero si te sales, vamos a tener problemas. Entonces, date de alta. Es baratísimo, baratísimo, baratísimo el impuesto de arrendamiento. ¿Sale? Ahora, si no rebasas cierta cantidad de ingresos al año, que son como 3,5 millones, puedes estar en el régimen de simplificado de confianza y pagas muchísimo menos. Digamos que por un contrato, por una renta de 10,000 pesos mensuales, pagas como 200 pesos. Sale mensual. O sea, es bien bajito como para que no quieras hacerlo. Ahora, justamente el tema de hacer las cosas legales es que si tú vas a un juicio porque no te pagaron la renta, ya sea en fianza o en póliza jurídica o de manera independiente, el juez está obligado a dar aviso al SAT de que hay un asunto de arrendamiento y que pues te van a ir a revisar. Claro que en cuestiones prácticas es bien raro que pase, ¿vale? Es bien raro que los jueces notifiquen y que los del SAT hagan caso. Pero ¿y qué tal si sí? Ya estás en un problema y tú eras el profesional, tú tenías la obligación de decirle a tu cliente, porque por eso te contrató y por eso te está pagando. Entonces tú tienes que decirle siempre a tu cliente que haga las cosas bien, ¿sí? De acuerdo a la ley. Bueno, entonces la fianza es así. Ahora, la fianza más o menos en costos equivale a una mensualidad o al 80% de una mensualidad. Es muy caro. Si tú pagas 20,000 de renta, pues tu fianza te va a costar eso, ¿sí? O 15,000 por ahí.
En cambio, una póliza jurídica es mucho más económica. La diferencia es que la póliza no te va a pagar las rentas que no te pague el inquilino, sino hasta que las demande, hasta que se gane un juicio se van a recuperar. Pero la póliza jurídica pues te abarca más cosas, ¿no? No solamente la renta, sino los contenidos, los servicios, daños, ¿sí? Todo lo que tú pongas en el contrato, la póliza jurídica te lo va a hacer cumplir. Ahora, hay de póliza a pólizas, ¿eh? Hay más de 1000 agencias de pólizas jurídicas en el país, muchísimas, y muchas son patito, ¿sí? La base de una póliza jurídica es la investigación inquilinaria, ¿sí? Entonces, lo que hacen muchas pólizas es checar en Búho Legal, que es una página que cualquiera puede consultar, se van y lo stalkean en Facebook y hacen cosas muy básicas, donde la información no es fidedigna. Puede haber homónimos, puede haber situaciones. Entonces, es importante que la base de la póliza, que es la investigación, para que tú conozcas a tu inquilino, sea una investigación profesional. Hay empresas de investigación inquilinaria muy buenas, que no voy a mencionar porque no quiero hacer comercial de nadie, pero te investigan en más de 300 bases de datos a nivel internacional, desde el Buró de Crédito hasta la Interpol, pasando por la lista Clinton, que es la lista donde están los narcotraficantes o los dealers. Entonces son investigaciones muy profundas y muy serias que te permiten conocer a tu inquilino antes de que le rentes, a tu prospecto antes de que le rentes y se te convierta en un problema. Entonces es importante preguntarle cuando vayan a contratar una póliza a la agencia de pólizas con quién hace sus investigaciones, ¿sí? Porque igual por venderte la póliza ni lo investigan ni lo meten. Entonces esas agencias tienen un porcentaje muy alto de problemas porque no investigaron al inquilino, al prospecto y al fiador. Entonces es importante hacerlo. Bueno, entonces la póliza jurídica, a diferencia de la fianza, es un contrato de prestación de servicios jurídicos de prepago, ¿sale? No está regulado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ni por nadie. Es un contrato privado entre un abogado o un despacho jurídico y el propietario, donde por adelantado le pagan una cantidad mínima y el abogado, si se llega a presentar algún problema, pues va a intervenir y ya no le va a cobrar. Hay pólizas que te cubren nada más los honorarios legales. Hay pólizas que te cubren honorarios y gastos. Entonces ahí es donde tú también debes saber y las coberturas, los alcances. Por ejemplo, una póliza te puede ofrecer cobranza extrajudicial, pero hay pólizas que te dicen, yo te hago cobranza extrajudicial y incidentes, por ejemplo. Porque bueno, una cosa es que no te pague la renta, que es, digamos, una de las cosas más graves. Entonces ya hablan para cobrar, oye, paga, hasta que paga, o hasta que lo lanzan. Pero a lo mejor no está fallando en pagar la renta. A lo mejor dijo que iban a vivir 4 personas ahí y terminan viviendo 10. Entonces algunas pólizas dicen, no, yo eso no lo veo, yo nada más es la cobranza, la renta. No, dice, yo sí te hago eso. Ah, bueno, perfecto. Otras que te incumplen en el sentido que si mascotas, si meten mascotas, ¿no? Meten perros o cosas así. Entonces, algunas pólizas sí van a llamarle para que saque al perro, la mascota, o a las personas que están de más. Y otras solamente es para la cobranza. Entonces, tienen que, cuando van a contratar una póliza, ver la cobertura y verifiquen la formalidad de ese despacho. Porque, insisto, hay muchos fraudes. Hay incluso asesores inmobiliarios que no son abogados. Ahora, no quiero menospreciar porque hay asesores que tienen muchos más conocimientos legales que los propios abogados, ¿vale? O sobre todo experiencia en el tema inmobiliario. Pero hay muchos inmobiliarios que no tienen conocimientos legales y se ponen a vender pólizas. Entonces embaucan y cuando viene el problema, se hacen a un lado, ya no responden. Entonces deben de tener cuidado con las pólizas porque nadie las regula, ¿vale? No son ilegales, pero nadie las regula, ¿sí? Entonces, bueno, las regula el derecho civil, ¿no? En un incumplimiento de contrato. Lean bien sus contratos y todo para que eviten este tipo de problemas. A diferencia, pues, de una fianza que sí están reguladas. Ok. Y otro contrato, ustedes me Creo que dirán, Dora tiene una pregunta, sí, Andrés. adelante. Ok, sigo. Ahí estoy. A ver, Otra vez,
Sí me escuchas, ¿verdad? Sí, Ay, perdón la interrupción otra vez, pero para que se haga válida ese pago a fuerza necesita existir el fiador, porque de otra manera, ¿cómo lo cobrarían, verdad? ok, ahí les va. Hay una confusión muy grande entre lo que es un fiador, lo que es un obligado solidario y lo que es un aval. ¿Sale? El fiador es un tercero que se va a obligar a pagar en nombre de su fiado, ¿sí? El fiador es un término del derecho civil que se utiliza para contratos de arrendamiento, ¿sale? Entonces, pero la ley no dice que este fiador deba tener bienes raíces para garantizar el pago. O sea, un fiador puede ser una persona sin recursos, pero pues ¿de qué nos va a servir, verdad? Entonces, esto de solicitar al fiador un inmueble libre de gravamen no es más que una costumbre, una muy buena costumbre, porque pues como decías tú, ¿y de qué te sirve tener un fiador que no te pueda responder? ¿Sale? Pero el fiador básicamente es una figura del derecho civil. A diferencia del aval, el aval, si tú quieres, hace lo mismo, pero es un término del derecho mercantil para títulos de crédito. Por ejemplo, te firman un pagaré, una deuda, y va a haber un aval que se va a encargar de pagar por ti en caso de que el deudor principal no cumpla. Pero es para, nada más es una cuestión de hablar con propiedad, como lo de vendedor y comprador. Si nosotros no somos vendedores de inmuebles, ¿no? Es así con esto del aval y del fiador. Entonces, insisto, fiador, derecho civil, aval, derecho mercantil. Ahora, el obligado solidario es una figura más laxa. Lo puedes utilizar de manera indistinta. Simplemente es un tercero que se obliga junto con el deudor principal a cumplir con las deudas, ¿sí? El fiador tiene una serie de derechos, ¿sí? Derechos de exclusión, otros que dice la ley que les van a notificar, primero tienen que cobrarle al deudor principal, al fiado y después al fiador, ¿sí? Hay unas reglas ahí legales que no son tema de esta charla, pero con gusto podemos platicar días después. Y el obligado solidario, ese no, ese le cobras al mismo tiempo, de manera simultánea, ¿sí? Por ejemplo, haces un contrato de arrendamiento y pones al esposo y a la esposa, ¿sí? A los dos cónyuges como codeudores y obligados solidarios. Entonces, demandas simultáneamente a los dos. O sea, no se puede uno salir, no, yo no, los dos van al juicio. No sé si los está enredando con este asunto, pero es importante que en los contratos de arrendamiento haya un fiador o bienes raíces. Ahora, contestando a tu pregunta de la póliza o la fianza te exigen un fiador. Las fianzas sí, las pólizas jurídicas no. Solamente que cuando las pólizas jurídicas van sin fiador, son más caras, ¿vale? Entonces, si normalmente un estimado del costo de una póliza es el 25% de una renta. Es decir, si tu renta es de 20,000 pesos, tú vas a pagar 5,000 pesos mensuales, 5,000 pesos al año, perdón. 5,000 pesos al año, pero si no tienes fiador, seguramente te va a costar el doble, 10,000, ¿sale? Porque entonces el que hace el que lleva la responsabilidad o el riesgo es la agencia de las pólizas, el despacho. Por eso te llegan a cobrar el doble. Sí, pero sí. Ahora, ¿de qué va a depender? Póliza te la autoricen sin fiador, pues de la investigación. Si tu prospecto sale súper bien, es buena paga, no tiene problemas legales, hace obras de caridad y bueno, es una blanca paloma, seguramente te la van a autorizar sin fiador. Pero si por ahí le sale alguna piedrita en el calcetín, pues sí, seguramente te la van a negar. Por eso es importantísima la investigación. ¿Vale? No sé si respondí tu pregunta, pero si no, pues igual, díganme. Katia tiene una pregunta también. Adelante. Hola. Oye, entonces mi pregunta es, ¿el obligado solidario puede vivir con el arrendador? ¿Con el arrendatario? Sí,
Sí, sí puede vivir ahí. El aval también, o el fiador. El aval en el caso de que te firme pagarés, ¿eh? Y el fiador es en caso del contrato. Pero pueden vivir ahí todos. No, no hay una restricción de eso. ¿Y Solamente por que garantice que el pago de la renta con algún bien inmueble, que no está en la ley, pero es una buena costumbre. Ok, pero hay algunas pólizas que dicen que no. Bueno, pues es que las pólizas, como te decía, no es un documento que esté contemplado en la ley, sino lo elabora cada despacho. Ok, gracias. Sí. Vero ¿Alguien más? Mendoza tiene una pregunta. Adelante. La diferencia entre el aval, perdón, entre el fiador y el obligado solidario es únicamente cuando hay un incumplimiento en el pago de renta, que primero se le cobra al que renta y después al fiador, y en el caso de obligado solidario, a ambos a la par. Sí. Bueno, hay más diferencias, ¿sale? Si quieren podemos hacer una plática de eso para no salirnos de ese tema, pero sí, podría ser una de las diferencias. Sí, ahora, también el fiador puede renunciar a esos derechos o esos beneficios y entonces podrá ser cobrado a la par del deudor, ¿sí? Todo es como lo vayas acordando en tu contrato, ¿sale? Pero legalmente el fiador tiene ciertos derechos, los que te decía, si el inquilino, por ejemplo, el deudor principal paga, pues ya no le tienes que cobrar más al otro, y hay unas cuestiones ahí que podemos hacer en una charla específica de eso. Y el fiador, perdón, el obligado solidario no necesita propiamente un inmueble, ¿no? También le puedes pedir que sea solvente económicamente, que te demuestre con ingresos, estados de cuenta. Es decir, al obligado solidario le vas a pedir que demuestre que sí puede pagar. Lo mismo al fiador y al aval, lo mismo. ¿Vale? Si gustan, Erika, con muchísimo gusto, programamos una charla de esto, de temas exclusivos de arrendamiento, porque es un tema padrísimo y extenso, entonces sí requiere una sesión especial y ahí vemos esos temas de fiador y aval. Si no, pues aquí nos vamos a alargar. ¿Les parece? Pues sí, luego organizamos Sí, otra muchas gracias. más, Andrés, contigo. Ok. Bien, ahora, un último contrato que puse, como les digo, puede haber un montón de contratos y pueden inventárselos, ¿sale? Solamente tienen que reunir las características que ya vimos y las que van a venir a continuación como sugerencia de modelo de contrato. Entonces, un pagaré también al final puede ser un contrato, ¿no? Donde una persona está diciendo que le va a prestar, que le prestó dinero y el otro que acepta pagar con ciertas condiciones, ¿sí? Un pagaré es un título de crédito, pero emana de un acto jurídico, de un acuerdo de voluntades, que fue un préstamo de dinero. Entonces, muchos dicen que un pagaré no es un contrato, pero yo digo que sí. Entonces ya son enfoques, ¿no? Enfoques que ustedes pueden agarrar si les gusta leer, meterse a los códigos y leer. Los pagarés están contemplados en el Código de Comercio. ¿Vale? Bueno, estos son ejemplos de los contratos para operaciones inmobiliarias más comunes. Sí, pero como les digo, ustedes se pueden inventar algunos y solamente háganlos con las características y les van a funcionar bien. ¿En qué consiste que te funcione? Pues que si alguien incumple, pues que puedas demandar y que salga a tu favor el fallo, ¿no? Porque lo hiciste bien. Bien, vamos a pasar al modelo de contrato, de un contrato típico. ¿Sale? La información que va a contener un contrato va a emanar de la documentación de las partes y del objeto. Ya ahorita estoy hablando de un contrato típico inmobiliario, ¿sale? Por ejemplo, un contrato de prestación de servicios o un contrato de promesa de compraventa o todos los que vimos anteriormente, ¿sale? En para elaborar los contratos necesitamos basarlos, sustentarlos en documentación verdadera. Entonces es recomendable que recaben esa documentación de manera tangible. Tangible es que la tengan y que la puedan observar. Ya puede ser una fotocopia o puede ser digital, pero tangible, que tú la veas. Esa información que tú tengas la tienes que cotejar
con los documentos originales, ¿sale? Para no caer en error, ¿sale? Y que nos invaliden los contratos. Entonces debemos de verificar con los documentos originales. Ahora, hay documentos originales que son apócrifos. Entonces hay que verificar que esos originales realmente sean originales. Pues, por ejemplo, una credencial de lector, podemos ir a la página del INE y verificar si existe la credencial de lector no es apócrifa o vencida. Tenemos que checar la escritura. Bueno, pues vamos a una impresión de folio, ¿no? En el registro público. O sea, tenemos que verificar que todos los documentos que nos estén ofreciendo estén cotejados y verificados. Y el estado legal, porque pues puedes tener puros documentos originales, pero a lo mejor el inmueble tiene un gravamen. Entonces debemos checar que no va a haber ningún impedimento legal para ejecutar ese contrato. Luego vamos a ordenar toda esta información en formatos y solicitudes. Entonces, la estructura de un contrato típico es la siguiente. Lo primero que vamos a tener en el contrato, ustedes recuérdense de los contratos que han leído y han firmado, ¿va? Es el proemio o encabezado, que dice, contrato de promesa de compraventa que celebran por una parte, tal. Ese es el proemio. Luego del proemio siguen las declaraciones. Declaran las partes bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana, todo esto. También pueden algunos contratos llevar antecedentes. Por ejemplo, cuando haces alusión a una escritura, entonces en esa escritura, como lo señala en la escritura número tal, y la escritura señala y los antecedentes y todo eso, puedes poner también ahí, después de las declaraciones o antes, por ahí. Yo lo pongo después. Primero las declaraciones. Ahorita vamos a entrar a especificar estas cuestiones. Bueno, ya después de eso, ya vienen las cláusulas. Las cláusulas tienen sus características, que vamos a ver ahorita rápido. Después viene la suscripción. La suscripción es el último párrafo que dice, leído que fue en tantas páginas, de acuerdo, bla, 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 en la ciudad de tal, se firma. Y luego ya vienen las firmas. Y después, dicen, ¿ya acabó? No ha acabado. Vienen los anexos. Si tú en el cuerpo de tu contrato hiciste referencia a algunas cuestiones, por ejemplo, un contrato de una póliza jurídica que dice que va a proteger contenidos, pues entonces tienes que poner en el cuerpo del contrato que esos contenidos serán los del anexo A o anexo B o el que sea, que es el inventario de fotográfico y todo esto, ¿no? Entonces, los anexos es ya lo último que trae tu contrato. Si no es una póliza, a lo mejor es una promesa y dices, bueno, se identifican con sus INES, número tal, que se adjunta como anexo A, y ya todos los documentos pegados al contrato, para que no falle. Entonces, si tú le llevas un contrato bien hecho al juez, con todas sus partes, pues vas a tener mucha chance de ganar. Pero si no, pues vas a tener chance de perder. No queremos perder, ¿verdad? Queremos optimizar. Ok, ahora vamos a definir. Ya les decía, proemio es el encabezado del contrato. Ahí se determina la naturaleza jurídica del contrato. ¿Qué tipo de contrato es? Pues el contrato de arrendamiento, ¿sí? Se debe indicar en forma clara y precisa también las partes que intervienen, que celebran por una parte como propietario o como vendedor, el señor tal, por su propio derecho, o representado en este acto por, pues ahí también pones a los representantes, ¿no? La denominación que se le va a dar a cada una de las partes, es decir, el señor Juan Pérez como propietario, a quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se le llamará o se le denominará como el vendedor, ¿sale? Y el señor tal, que se le denominará el profesional, ¿no? El que va a vender, o el que, según el contrato, pues, pero ahí los nombras y le pones cómo le vas a decir en el resto del contrato. Y también vas a poner, si hay representantes legales, pues que es representante legal de tal, su nombre y su cargo. Y también el objeto material del contrato. Contrato de arrendamiento que celebran por un lado tal, que se le llamará tal, y el tal como tal, a quienes juntos se les denominará como partes, con respecto al departamento ubicado en tal lugar. Eso va en el encabezado.
Después sigue, ese es el proemio o encabezado. Después siguen las declaraciones. A ver, las declaraciones, hay muchas veces que en las declaraciones ponen cláusulas y en las cláusulas ponen declaraciones, ¿sale? Hay que tener cuidado. ¿Cómo vas a distinguir unas de otras? Las declaraciones son hechos que ya ocurrieron. Por ejemplo, declara el propietario bajo protesta de ciudad que es de nacionalidad mexicana, que es una persona física, que es casado bajo el régimen tal, que su INE es la número tal, que su CURP es tal, que su domicilio es tal. Estamos hablando de cosas que ya son o que ya fueron, ¿sale? Esas son las declaraciones. Declara que se compromete a pagar la renta. No, eso es algo que va a pasar, que no ha pasado. Por lo tanto, no va en declaraciones, va en cláusulas, ¿sale? O en las cláusulas ponen, las partes se comprometen a que el propietario que es de nacionalidad mexicana, o sea, no lo dices en las cláusulas, eso fue una declaración. Esa es la diferencia. Entonces, esta es una clave bien básica. Las declaraciones son cosas que ya fueron o son para acreditar la personalidad de las partes y del inmueble también. Y las cláusulas son los supuestos, las reglas que van a jugar en el futuro o a partir de que se firme para adelante hasta que se venza. ¿Sale? Ok, entonces en las declaraciones, las partes dan a conocer información sobre sí mismas, hechos, cosas ocurridas y ciertas. Dentro de las declaraciones, las partes deberán señalar los datos personales de las partes, los documentos que acreditan su identidad, el estado civil, régimen conyugal, autorización del cónyuge, ¿sí? Datos del título de propiedad, manifestaciones de licitud por la ley federal, de protección de prevención, identificación de operaciones o recursos de procedencia ilícita. Ahí tienes que declarar eso, que el inmueble lo adquiriste con recursos lícitos y que no ha sido lo de el lavado del dinero y extinción de dominio. Ahí debe de ir todo eso. La autorización del uso de la información del personal, o sea, el aviso de privacidad, ahí debe ir. ¿Sí? Ya autorizamos, ya me dio el aviso de privacidad, ya lo leí y estuve de acuerdo, ya pasó. Acreditación de los apoderados, que es su apoderado o representante legal lo que acredita con la escritura tal. La aptitud profesional y las acreditaciones, que son capaces para celebrar el presente contrato, etcétera. Datos de contacto, sus domicilios, teléfonos, emails. Reconocimiento de la personalidad, del consentimiento y elementos de validez que ya vimos atrás. Hay que mencionarlos. ¿Sí? Y información adicional. Cualquier otra información, pero que acredite la propiedad o la identidad de la persona. Ok, ahora, en las cláusulas, dice, es la parte del contrato donde se indican los derechos y obligaciones que tendrán cada una de las partes que lo suscriben, así como todas las condiciones generales y específicas, los supuestos que no han ocurrido, pero cuando ocurran deberán cumplirse. Dicho de otra forma, son las reglas del juego. Esas son las cláusulas. Que ahora vamos a ver los tipos de cláusulas. Tenemos cláusulas esenciales. Estas cláusulas esenciales es que no pueden faltar. Son la esencia del contrato. Es el objeto del contrato, que es la renta de tal casa, y el consentimiento. Y las partes están de acuerdo. Por eso cuando inician las cláusulas, se le pone, las partes convienen, las partes acuerdan, ¿sí? Acuerdan las partes. De común acuerdo las partes. O sea, siempre están manifestando el consentimiento en las cláusulas. Entonces, esas cláusulas son el objeto y el consentimiento. Naturales o sustitutas. Estas sirven para complementar la voluntad de las partes, previniendo los diversos supuestos que suelen darse al momento de dar cumplimiento a un contrato, como los pagos, las entregas, los incumplimientos, etcétera. Son cláusulas naturales, ¿sí? En cuánto va a estar la renta, cuál va a ser la vigencia del contrato, ¿sí? Etcétera. Porque, aunque ustedes no lo crean, hay contratos que no les
los firman y no le pusieron cuánto iba a pagar de renta, o no le pusieron la vigencia. Y esto no podría invalidar el contrato, pero no necesariamente, porque la ley que dice, a falta de una renta cierta, será la que determine el valor de mercado. Entonces hay que contratar un perito para que nos diga cuánto va a pagar de renta y sobre eso paga. El contrato, bueno, no pusiste la vigencia, pero te dice que la vigencia, la ley te dice que la vigencia es de 1 año, pero que no puede superar, dependiendo del tipo de inmueble, si 5 o 10 años. Y así, o sea, hay cosas que ya la ley te dice y que tú, si no las pones, la ley va a contemplar algo para ellas. Pero si tú puedes convenir cuál va a ser la renta, pues mejor, ¿no? Es lo que tiene que ser. Bien, luego vienen las cláusulas accidentales. Son aquellas que modifican las cláusulas naturales o incluso las eliminan. Representan la voluntad específica de las partes al establecer sus propias reglas para el cumplimiento de las obligaciones. O sea, a lo mejor no hay una cláusula que te obliga a la ley a poner la de renuncia del derecho del tanto. Pero tú dices, no, yo no quiero comprar, renuncio, ¿no? O sea, son accidentales, o sea, modifican la cláusula natural. Las tácitas. Las cláusulas tácitas son aquellas que, aunque no se redacten, se tienen por puestas, ya que son parte de la ley. ¿Sí? O sea, tú puedes no poner la vigencia de un contrato, por ejemplo, y la ley te va a decir qué. Pero bueno, eso es algo más básico, pero por ejemplo, se me ocurre, ok, y si no pusiste una cláusula de terminación, ¿qué dice la ley? ¿Cómo va a ser la renovación? ¿Sí? Si se hace indefinida la renta, o qué dice la ley de eso. Todo aquello que no pongas, pero que la ley contemple, inclusive si tú pones una cláusula contraria a la ley, te la pueden anular. O pones puras cláusulas a favor del propietario y dejas desprotegido al inquilino, la ley lo va a proteger. O sea, el inquilino por la necesidad te va a decir que sí, te lo firma, pero no lo vas a poder sacar. ¿Sale? Porque la ley lo va a proteger. Esas son las cláusulas tácitas. Bueno, vienen las cláusulas penales. En ellas se establecen las penas convencionales en caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas del contrato. ¿Sí? Si no me paga puntual, pues va a tener que pagar una penalidad del 5% mensual, un interés moratorio. Si mete más personas y la renta era de 10,000, pues ahora por cada uno que meta me tiene que pagar 10,000. La va a pensar en meter a alguien, ¿no? Estas son las cláusulas penales. ¿Qué pasa si no cumple? Las cláusulas de arbitraje, es casi al final, donde pones, estableces las autoridades que van a intervenir en la resolución de conflictos relacionados con el contrato. ¿No? Las partes se sujetan a la jurisdicción de las autoridades de la Ciudad de México, en caso de que incumplan, y renuncian a su derecho por, ¿cómo le llaman? Jurisdicción. Se va la onda, perdón. Cosas muy básicas, luego se me borra el cassette. Pero que renuncia a su, a donde vivan, ¿sí? Por cuestiones futuras o presentes, ¿no? Ahora, la ley que dice con respecto al arbitraje, en el arrendamiento, por ejemplo, ¿sí? Aunque tú firmes el contrato de arrendamiento en la Ciudad de México y a lo mejor la renta va a ser en Chihuahua, las leyes que establece la ley a las que se van a sujetar es a donde está el inmueble, independiente de que tú hayas firmado en otro lugar. ¿Vale? Esas cosas las debes de tener bien. Si tú pones en el contrato que las partes se sujetarán a las leyes de otro lado, tú puedes anular esa cláusula. ¿Por qué? Porque fue un error. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas partes. O ponerle las partes de común acuerdo, pero es que un inmueble no puede estar sujeto a las leyes de otra jurisdicción legal. Un inmueble que está en Cancún no puede estar sujeto a las leyes de Nuevo León, por ejemplo. Por eso es que la ley contempla que así debe ser, aunque tú pongas otra cosa en el contrato. Es por eso, por lo cual. Ok. Y la suscripción, les decía, pues es esa parte de final del clausulado donde se pone la leyenda que el contrato ha sido leído en su totalidad por las partes, que el lugar donde se firma, y luego vienen las firmas, pues abajo. Ahí les va un secreto, un tip. Muchas veces en los contratos de muchas páginas, firman solo la última hoja. Entonces,
si alguien pierde el contrato o si no le dieron su copia y de pronto te pueden cambiar una hoja, te la pueden modificar, ¿sale? Si yo sé en qué impresora imprimo, valga la redundancia, entonces puedo hacer otra hoja, imprimirla y me va a salir igual, con diferentes condiciones. Entonces, siempre la recomendación es que firmen todas las páginas del contrato, ¿sale? Al margen, a un ladito. Pero ahí les va. Esta firma, al margen, debe de ligeramente pisar las letras impresas, ¿sale? Porque en un peritaje, tú vas a demostrar que firmaste después de la impresión. Pero si no pisas las letras, tú puedes decir, ah, pues es que la pudiste firmar después o, ajá, o sea, pudiste haberla impreso después y luego pusiste la firma, o sea, se da trampa. Entonces, siempre que la firma, pise las letritas ligeramente. Entonces, el perito va a decir, no, pues sí, la tinta está encima de las letras, sí lo imprimieron primero y después lo firmaron, ¿sale? Ahora, que sea con tinta azul, de preferencia también, porque luego las tintas negras, son tan, de alguna manera, que parece que no es tinta, sino, claro, un peritaje van a determinar que es tinta, pero si lo firmas con tinta azul es mejor porque se ve que es un original, pues. Entonces firmen con tinta azul, firmen todas las páginas y que pisen la letrita. Ese es un super tip para que se ahorren mucho tiempo en los juicios, en caso de... Y al final, los anexos, pues todos los anexos que ustedes quieran, el checklist de documentos, los propios documentos, el inventario del inmueble, el equipo, los beneficios incluidos. Si es una renta de un condominio, de algo turístico, pues el reglamento del condominio, copia de los documentos del inmueble, qué sé yo, todas las cosas que ustedes quieran poner ahí en los anexos que hayan sido mencionados en el contrato. Y ahora sí un contrato completito. Entonces, ahora, como les decía al principio, el contrato no te va a evitar los problemas, ¿sí? Porque tú puedes tener la mejor póliza, pudiste haber investigado al inquilino, puedes tener póliza y fianza, puedes haber firmado en la notaría. Ahorita les voy a dar otro tip de los pagarés. Pero bueno, a lo que quiero redondear esta idea es que nada te va a impedir al 100% los problemas. Pero si tienes un contrato, los vas a poder resolver de una manera más fácil que si no tienes, ¿sale? Entonces, hagan contratos para todo y todo el tiempo. Y con respecto a los pagarés, porque acá los tenía, los pagarés no deben de, si ustedes hacen un contrato de arrendamiento, firman un contrato de arrendamiento, me preguntan, ¿y es bueno que aparte te firme pagarés? Sí, sí es bueno. Cualquier cosa que te sirva para garantizar el cumplimiento del contrato es buena. Entonces, si ratificas firmas en la notaría, si haces firmas pagarés, perfecto. Lo único que no tienes que hacer es mencionar los pagarés en el contrato. ¿Por qué? Porque son autoexcluyentes. El contrato te anula los pagarés. ¿Por qué? Porque son de naturaleza distinta. Y además te está garantizando el pagaré algo que en sí el contrato de arrendamiento te está garantizando, que es el pago de la renta. Entonces, no puedes, vamos, el contrato de arrendamiento te va a dar una pauta de las condiciones del arrendamiento. ¿Y qué va a pasar si no te pagan? Pero si tú mencionas que tienes unos pagarés, pues no te van a servir de nada los pagarés, porque te sirven para garantizar el pago de la renta, que ya te están garantizando las cláusulas, pues no los vas a poder usar. Entonces, sí firman los pagarés, pero no los menciones en el contrato. ¿Qué te va a decir el inquilino? Te va a decir, oye, pero es que si no los mencionas me los vas a poder cobrar por separado. Me vas a poder hacer dos juicios, uno civil y uno mercantil. ¿Y tú qué le vas a decir? Así es. Sí, sí lo voy a poder hacer si no me pagas. ¿Sale? Entonces no mencionen los pagarés. Y si un inquilino pues se pone quisquilloso, pues es mejor no rentarle a alguien que te va a dar problemas que después ni lo que cobraste te va a alcanzar para pagar lo que debió. O para un juicio u otras cosas, ¿no? Pero bueno, ese es tema de rentas. Por eso les decía que si gustan, les podemos hacer un cursito de rentas, específico de rentas.
y ahí vamos a ver todos esos términos. Pero en cuanto a contratos, eso fue todo, queridos colegas. Si tienen alguna duda, ahora es cuando. Activen sus micrófonos, por favor, Otra vez yo tengo. las que ¿Qué gusten. ¿Qué pasa si el contrato se vence? Ok, O sea, ya está vencida, de otro no hiciste un adendum. ¿Qué pasa? ok. Vamos, se supone que en tu contrato principal, en el primero que firmaste, debiste haber establecido tus cláusulas de que ya no es, que no es autorrenovable, pero que si el cliente se queda y no se ha renovado, pues va a tener que pagar una penalidad. Se supone que eso lo debes de poner, pero vamos a pensar que no pusiste nada, ¿ok? Entonces, el contrato es mientras el inquilino te esté cumpliendo con la renta, se va a autorrenovar, ¿sale? Es lo que llaman como un arrendamiento indefinido, ahí se va. Y si tú no tienes inconveniente, pues así se va a seguir. Van a prevalecer las condiciones del contrato vigente, ¿sale? ¿Quieres aumentar la renta y no estableciste que se tenía que aumentar la renta? Si en tu contrato original estableciste el aumento de la renta, bueno, ya saben que aunque no lo renueves, la renta se va a incrementar en tanto porcentaje. Pero si no lo estableciste, va a seguir corriendo, ¿no? Así de como viene el primero. Entonces, ¿quieres cambiar las condiciones? Tienes que hacer uno nuevo. Ahora, si en tu primer contrato estableciste que ante una posible renovación solamente harán un convenio, ¿sí? Los convenios son, les decía, en el contrato está el contrato y los acuerdos, ¿sí? A ver, déjame ir ahí. Un convenio modificatorio, es decir, ¿qué vas a modificar? La vigencia, el monto de la renta, básicamente eso es lo que cambias. Y no tienes que hacer otro contrato completo, sino nada más un convenio modificatorio de una nueva vigencia y una renta ¿Qué distinta. le vas a agregar al contrato? Así es, que le vas a agregar al contrato anterior. Y Ok, tienes que hacer alusión al contrato anterior. claro, Pero si en caso tú quieres hacer un contrato completamente nuevo, pues lo haces y ya, no pasa nada. perfecto. Oye, perdón, ya es la última. No, las que gusten. Dice un comentario que, por ejemplo, que si venía a vivir otra persona y que entonces se tendría, claro, de alguna forma podría el arrendador decir, no, pues es que me debes ahora que ya persona más. Vamos a suponer que está una pareja y la hija se divorcia y se va a vivir con ellos, que tienen que dar parte que la hija se vino a vivir ahí, ¿no? Bueno, depende de lo que hayas establecido en tu contrato. Todo es lo que establezcan sus contratos. Pero se Si tú supone en tu contrato no te imaginas. dijeron que el cupo máximo de esa vivienda es de 2 personas y de pronto llega la otra, pues tendrá que avisarte y pedirte permiso y quizá pagarte un poco más. Pero si no estableciste un monto de personas, pues puede meter las que quiera, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo hacer los contratos bien desde el principio, para que no te surjan esas cosas. O entonces un abogado, no estoy hablando mal de los abogados, pero o un notario o quien sea que tenga un contrato que no sepa esas cosas, pues no va a incluir esa cláusula. Claro. Pero alguien que sea experto en arrendamiento, pues sí te lo va a poner, sí te va a poner esas cláusulas. Ok. ¿Vale? Muchas gracias, Andrés. De verdad, todo claro y bueno, pues, ojalá si se siga con alguna otra. Yo encantada, si nos avisan, yo puesta para todas las que hay, porque siempre surgen y digo cosas que ya uno olvida o que pues te recuerda, ¿no? O sea, te refresca. Gracias. Estoy para servirles. Les voy a Casolar Bienes Raíces. Sí, Norma Mejía. Hola, Andrés. Hola, Norma. Pues mira, muchísimas gracias. Está muy, muy claro lo que nos hiciste la exposición. Y como bien dice Dora, ojalá y podamos tener uno más específico de renta, ¿no? Sí. Porfa, ¿va? Claro que sí. Excelente, bueno, te felicito, de veras, gracias. Yo los felicito a ustedes y Creo que les Guillermo agradezco también la tenía atención. una duda. No sé si es de hace rato o de ahorita, Guillermo Dávila. Sí, hola, buen día a todos.
Gracias. Hola, Hola, buen Guillermo. día. A tus Muy órdenes. completa toda la plática sobre contratos. Yo tengo una duda nada más, bueno, más bien preguntarte sobre ¿qué opinas tú? ¿En qué momento en una compraventa es una propiedad que se está llevando a cabo la sucesión testamentaria, pero surgieron ahí unos clientes interesados? Entonces tú, de acuerdo a esto, ya ahorita está a punto de terminar el proceso de la aceptación. La pregunta es, ¿tú en qué momento estarías sugiriendo que se firmara un contrato de compraventa, de promesa de compraventa? Ok, sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias. Vamos a pensar que cada quien tiene sus criterios, ¿sale? Pero de acuerdo a la ley, como yo lo he manejado, como me ha funcionado, es una vez que han aceptado la herencia, pues los herederos, ¿no? Sí. Sí, si hubo testamento. ¿Es testamentario o intestamentario? No, es testamentario. Sí, Ah, ya está bueno, a punto de entonces, salir la aceptación. sí, una vez que aceptan la herencia y se nombra al albacea, que ya está nombrado de manera previa, pero el albacea acepta el cargo, porque un albacea puede no aceptarlo, ¿verdad? Se tendrá que Y la repudia. nombrar a otro, buscar a otro. Vamos a pensar que idealmente viene la junta de herederos, aceptan la herencia, el albacea acepta el cargo. Entonces, una vez al albacea ya tener el cargo, ya él ya puede firmar a nombre de la sucesión, ¿sí? Aunque no se hayan adjudicado, porque el siguiente paso es la adjudicación, cuando ya Sí. se hace una escritura a nombre de ellos. Pero antes de la adjudicación ya se puede hacer. Entonces, justamente muchas personas lo que hacían era, para evitarse ese pago de traslado de dominio, escriturar directamente sin que les adjudicaran. Legalmente se puede, porque tú puedes repudiar la herencia, ¿sí? O ceder tus derechos sucesorios a otra persona. Legalmente se puede, pero ya las autoridades detectaron que lo hacían y ahora dijeron, no, tienes que hacer primero tu traslado de dominio, tu adjudicación y después vender. Yo pienso que cuando es un tema de crédito, de venta a través de un crédito hipotecario, pues sí, las instituciones a fuercitas te lo van a pedir, pero cuando es una venta de contado, legalmente se podría. Ahora, te digo, los notarios te van a decir no, porque pues quieren pues, cobrar las dos, pero no es porque ellos quieran, sino porque luego somos bien tramposos. Pero bueno, si la ley te lo permite, pues entonces no es trampa, ¿no? Estás aprovechando los recursos de la ley. Claro. Entonces ahí va a depender mucho tu abogado, pero puntualmente lo que tú preguntas es, una vez que hayan aceptado la herencia y que el albacea ha sido nombrado, a partir de ese momento ya se puede celebrar un contrato de compraventa. Ok, Andrés. Sí, la operación sería con recursos propios y de hecho están insistiendo ahí la parte compradora en dar un anticipo porque quieren apartar ahí la Sí, propiedad. sí pueden, sin O sea, problema, nada más apartarlo haz un buen ahorita y contrato. esperar Haz Ok. un buen contrato para que en caso de que algo surja, pues cómo se va a resolver la situación, ¿sale? Para que estén bien claras las reglas del juego, pero sí se puede sin problema alguno. Perfecto. Inclusive antes de la aceptación, ¿verdad? Inclusive, sí, claro. Sí, sí, sí. Perfecto. Muchas gracias, Andrés. Sí, para servirte. Gracias. Hola, Andrés. Oye, ¿y más o menos cuánto se lleva un intestado? O sea, para poder vender una propiedad. Bueno, aquí el intestado, alguien lo tiene que demandar, ¿no? Alguien interesado tiene que decir, a ver, vengo a demandar un intestado. Y antes, eso a fuercitas es ante un juez, ¿sale? No se puede hacer con el notario. Entonces, lo que va a hacer el juez, pues va a mandar unos edictos, unos avisos que los que se sientan con derecho de la herencia tienen que presentarse, y esos duran más o menos como 2 meses, y después viene la junta de herederos, la adjudicación, vienen los trámites y todo ese rollo de los deslindes, los avalúos, todo ese asunto, pues como unos 8 meses. Si nadie se presenta ahí a controversia y se va derechito, Ajá. unos 8 meses más o menos. No, bueno, no, entonces sí, mejor le voy a decir que bajemos la propiedad, porque pues 8 meses no es mucho. Para ya Sí, estarla anunciando, ¿no?
Pues sí, el problema de promover algo antes de es que no sabes si se va a poder, porque algo puede surgir, ¿sí? Entonces, lo ideal es que la empieces a anunciar cuando ya se hayan aceptado la herencia y ya haya una albacea. Ahí es cuando ya yo te sugiero que empieces a promover, pero antes no, porque no sabes si va a aparecer alguien por allá, algún hijo que irreconocido, qué sé yo, con 1000 cosas pueden pasar. Entonces tú ya anduviste gastando, ya anduviste teniendo llamadas, perdiendo tiempo y para que al último no se pueda. Sí, así es. Yo lo haría hasta entonces. Ok. Pero 8 Gracias. meses, si todo va bien, o sea, todo así, no hay ninguna situación ahí, incidencias. Pero si hay problemas, bueno, ustedes saben que ha habido asuntos que llevan años, 20 años y no se resuelven. Entonces mejor sí hay que esperar a esas instancias para empezar, para servirte. Ay, perdón, yo ya había acabado, pero no es cierto. No, síguele. A Espérenme. todos nos sirven las preguntas de todos. Es que sí, bueno, y ya que se tengan que ir y ya no quieran escuchar, pero a ver, yo tengo una pregunta que me hicieron y yo la verdad no sé. Firmaron un contrato de compra, de una promesa de compraventa, pero la hipoteca fue pagada, pero resulta que no fue, no sé cómo se dice, pero sí se No se pagó. anotó en el registro público. Ah, no hay una hipoteca, pero el banco ya no existe. Donde se había, con el banco que se había otorgado el crédito, ya no existe el banco. Entonces ahora, pues, ¿a dónde acudes? ¿Al registro público? Ok, bueno, mira, no quiero ser grosero, les agradezco todas las preguntas, pero esta pregunta no tiene nada que ver con contratos, ¿sale? Entonces, de manera personal, les voy a dar mi número. Ok. Les voy a dar mi teléfono para que lo anoten y mándenme un WhatsApp y con gusto les respondo otras preguntas de otro índole. Sí, ¿Sale? perfecto. De cualquier forma, ahorita que yo suba el video de esta plática, voy a poner los datos de Andrés para los que quieran, ahí va a estar la información de él. Lo que él me diga, que ponga teléfono, correo, no sé, lo que él me... Sí, teléfono, correo, lo que sea. Y se los digo, ¿no? De una vez aquí. Sí, ¿No hay claro, lío? pero de todas formas también va a estar ahí en la grabación por si gusta. Como respaldo. De cualquier manera, dalo. Qué amables. Ok. ¿Quién está hablando? De verdad. Y Andrés, bueno, pues mis respetos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A ver, mi teléfono es el 744 744 258 3665. ¿Y tu apellido, Andrés? Montalbán, Andrés Montalbán. Mándenme un WhatsApp, porfis. Casi no contesto llamadas. ¿Lo puedes repetir, Andrés, por favor? 744-258-3665. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, a ustedes. ¿Alguien más? ¿Alguna otra Gracias. pregunta relacionada con contratos? No, está claro. Muchas gracias. Buen día a todos. Sí, a ustedes. Hasta Erika, Andrés. pues muchas gracias a ti y a todos por la Gracias oportunidad. a todos. Y gracias, muy buena plática, Andrés. Y sí esperemos que podamos programar la otra. Tú me dices qué tema quieres. Y lo Pues el de estaremos arrendamiento, publicando ¿no? Creo que les latí el de arrendamiento. Sí. Sí, para los que no están en los grupos de Zoom, que es donde yo estoy compartiendo todo esto, me pueden contactar en privado también. Les dejo mi celular. Es 55. A ver, permíteme tantito. 55. 2904. Ok. 8742. Yo soy Erika Magaña y bueno, los puedo integrar a la comunidad para que estén enterándose de estas pláticas y que puedan ver las grabaciones también en el canal de YouTube. Ay, mil gracias. Erika. ¿Vale? Gracias, Erika. Gracias, Okay. Erika. Que tengan todos un buen día. Igualmente, gracias a Gracias, todos. Andrés. Gracias. A todos. Gracias, Hasta Andrés. pronto. Gracias, Erika. Bye. Gusto. Bye. Buen día. Bye. Muchas gracias, buenas tardes, colegas. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bye. Buenas tardes.